Jessica Abreu, soy estudiante de la sección SAYAD en la materia cursante intensivo Transmisión de Datos y en esta oportunidad les voy a hablar un poco de la unidad 1 y unidad 2 de dicha cátedra. Pues esta asignatura consiste en expresar los temas de las unidades en un cubo. Yo lo expresé de la siguiente manera. En la parte verde del cubo están contenidos los temas de la unidad 1, mientras que en la parte rosa del contenido del cubo están contenidos los temas de la unidad 2. Para iniciar, en la unidad 1, en el tema de detección de errores, el concepto escogido fue error, donde es toda alteración que provoca que un mensaje recibido no sea una copia fiel del mensaje, es decir, se desencadena un resultado indebido. En todo proceso de transmisión, factores como las interferencias ambientales, los problemas físicos en los medios de comunicación pueden causar errores en los bits, pues esto hace que no llegue adecuadamente el mensaje a su destino. Aquí es donde entran los métodos de detección de errores, donde nos permiten transmitir el mensaje de forma adecuada desde su fuente hasta su destino. El detector de errores nos permite reconocer el tipo de error que se produce, pues este está involucrado en el mantenimiento y en la integridad de los datos a través de ciertos procedimientos. La detección de errores nos indica que a mayor trama de transmisión, mayor es la probabilidad de que se contenga un error. Este se da a través de un código en función de los datos de la trama, pues este código nos permite determinar si se ha producido alguna pérdida de bit en el camino. La detección de errores se puede dar a través de ciertos mecanismos o técnicas o tipos que son la comprobación de paridad, la comprobación de error de trama y la comprobación de redundancia cíclica. La comprobación de paridad consiste en un bit de paridad que se le añade a un bit de datos para protegerlo de los errores. Este consiste en un código en función de los datos segmentados para determinar con exactitud si los datos han sido transmitidos adecuadamente. La comprobación de paridad consiste en detectar el número irregular de bits en la trama o en el campo de datos, mientras que la comprobación de redundancia cíclica es aquella que se da por un código en función de los datos recibidos, bien sea con una longitud variable en la entrada o cuando se devuelven en la salida con una longitud variable. Fija. Esta técnica se basa en la división binaria y se retienen más de un bit de error. A manera de conclusión de este tema, pues es importante señalar que a través de la detección de errores se pueden añadir datos al mensaje para que el receptor pueda comprobar si llegó o no adecuadamente el mensaje y en caso que este llegue defectuoso lo pueda reconstruir. Siguiendo con la exposición en la unidad 1 en el tema comprensión de datos, el concepto escogido fue comprensión de datos, donde este no es más que el sustituir la cadena de datos por otra más corta cuando se guarda el archivo, es decir, reducir parte de la información o parte de los datos tratables para poder representar una determinada información en poco espacio. Esta comprensión se puede dar sin pérdidas y con pérdidas. La comprensión de datos sin pérdidas, como su nombre lo indica, no se produce algún tipo de pérdida. Esta se da más que todo en la comprensión de texto. Esta nos indica que en sus aplicaciones no aceptan la diferencia entre los datos originales y los datos reconstruidos. Mientras que la comprensión de datos con pérdidas, como su nombre lo indica, sí se produce pérdida de la información. Pues esta se da más que todo en la comprensión de audio, imágenes y video. Esta nos indica que no se pueden tratar los datos originales una vez ya reconstruidos. Con manera de conclusión de este tema, pues es importante señalar que el objetivo como tal de la compresión de datos es disminuir o reducir parte de la información, pero sin perder el contenido. Esta puede afectar o no la calidad del mensaje o de la información. Siguiendo con la exposición, pues en la unidad 1, en el tema circuito de control de transmisión, el concepto escogido fue circuito de control, donde este no es más que la parte más delicada de la controladora de transmisión. Este controla todas las entradas que contiene los puertos de LPT, las entradas analógicas, entradas digitales y los circuitos de potencia. Las salidas, que contienen todas las salidas digitales y los componentes electrónicos pues que le dan el funcionamiento al circuito. Este se puede manejar a través de un ordenador siguiendo un lenguaje de programación y este contiene dos bloques que son el bloque analógico y el bloque digital. Y al mismo tiempo en el bloque digital pues tenemos lo que son o encontramos los circuitos de habilitaciones y el circuito de grado.
El circuito de control está conformado por un conjunto de componentes en los cuales pueden ser resistencias, diodos, un switch de transmisión o multiplexador analógico y digital, todas sus entradas, todas sus salidas, todos sus voltajes, sus tierras, entre otros. A manera de conclusión de este tema, pues el circuito de control contiene todas las necesidades básicas o técnicas para la transmisión. Esta, a través de sus bloques y sus componentes, pues permite administrar, ordenar, dirigir y reducir cualquier tipo de problema con otro sistema, reducir fallas y llegar a su objetivo solicitado de la transmisión. Siguiendo con la exposición, entramos en lo que es la unidad número 2, en el tema modelo simple de conmutación de circuito, donde el concepto escogido fue el modelo de formación de colas, donde este no es más que el desequilibrio temporal entre la demanda del servicio y la capacidad del sistema para suministrarlo. Este fue creado para analizar la congestión de tráfico telefónico. Este modelo simple de conmutación de circuitos pues, nos permite establecer un canal de comunicación privado de extremo a extremo entre la fuente y el destino. Si se desea establecer una conexión con otro destino, simplemente el origen debe culminar o finalizar la conexión ya establecida, siguiendo sus técnicas de establecer circuitos de transmisión de datos y el cierre del circuito. Por otro lado, tenemos que los nodos deben ser capaces de soportar la conmutación y los canales también deben soportar las conexiones establecidas. Acá las colas nos permiten o le permiten al sistema poder cumplir o soportar todas las peticiones de los clientes. Es aquí en donde debe llegar hasta los recursos disponibles. A manera de conclusión de este tema, pues la disponibilidad de colas nos permiten manejar las llamadas de los clientes y saber a qué orden se servirá. Siguiendo con la exposición, en la unidad número 2, en el tema la diferencia entre conmutación de circuito y conmutación de paquete, el concepto escogido fue conmutación, donde este no es más que la acción de establecer una vía o camino de un extremo a extremo entre dos puntos, un emisor y un receptor a través de nodos o vías de transmisión, pues este busca establecer que el mensaje llegue adecuadamente a su destino. La conmutación por circuitos establece un único canal para una determinada sesión, mientras que la conmutación por paquetes establece un canal para que sea utilizado por varios usuarios simultáneamente. La conmutación de circuitos se da por un tráfico constante, por retardo fijo, está orientado a conexión, se puede perder la conexión, está orientado a aplicaciones en tiempo real, mientras que la conmutación por paquete tiene un tráfico de ráfagas, un retardo constante o variable, está orientado a no conexión, puede tener pérdidas de datos y está orientado a datos o aplicaciones de datos. A manera de conclusión de este tema, pues es importante señalar que la conmutación por circuito se da por una técnica de disponibilidad, mientras que la conmutación por paquete se da por una técnica de probabilitatoria. Los objetivos como tal que tienen estas conmutaciones, pues, como ya lo dije, es buscar la ruta o la vía más adecuada para que la información llegue sin problemas desde su fuente hasta su destino. Siguiendo con la exposición, pues en la unidad 2, en el tema red de conmutación digital, el concepto escogido fue conmutación digital, donde este no es más que la conmutación temporal por la que deben digitalizarse las señales telefónicas mediante PCM, pues aquí se conmutan las señales digitales, que son un conjunto de flujo de transmisión de bits. Aquí se busca transformar o llevar los canales de un bit que forman parte de una trama a otro canal que forma parte de otra trama. Pues esta es una conmutación doble, donde se da la conmutación espacial y la conmutación temporal. A manera de conclusión de este tema, pues es importante señalar que la conmutación temporal es aquella en donde se conmutan o se retienen los canales en la memoria del control y se interrumpen las ranuras del tiempo. Y la conmutación espacial es aquella en donde se conmutan los canales digitales PCM desde una línea de entrada a una línea de salida, sin modificar los intervalos de tiempo de los canales. Para concluir, me gustaría dar un pequeño ejemplo en telecomunicaciones.
comunicaciones? Pues en la conmutación de circuitos, uno de los ejemplos más comunes es una red telefónica convencional en donde un usuario busca establecer una conexión o una llamada con otro usuario. Este realiza el marcado al teléfono del otro usuario para así establecer la comunicación. Luego que se establece la comunicación, se ubican en lo que es la central conmutada y se realiza una trayectoria física de conmutación entre el aparato del primer abonado con el aparato del segundo abonado. Esta conexión permanece establecida mientras está la llamada en proceso. Una vez que termina la llamada, se termina el proceso de conmutación. Acá la transmisión de datos se da a través del cable. La voz es emitida en banda base, es decir, sin modulación, y viaja por el cable. Y se produce lo que es la señal de control, en donde se cuelga y se descuelga, marca y cuelga la bocina. A manera de conclusión, en la primera unidad tratamos de que el hombre ha buscado la manera siempre de comunicarse. A través de los avances tecnológicos, de pasar de los tiempos, ha ido creando mecanismos para comunicarse. Aquí es donde entra la transmisión de datos. El hombre siempre ha buscado la manera de que el mensaje llegue adecuadamente a su destino, sin ningún problema o sin producir ningún error. Y en la unidad número 2, pues tenemos que, como ya lo dije, la transmisión de datos ha ido evolucionando y encontramos los componentes básicos de la comunicación, que son el emisor, el canal y el receptor. Estos buscan establecer la mejor ruta o la mejor vía de conexión para que el mensaje llegue adecuadamente a su destino, que es por medio de la conmutación. Una vez realizada la comunicación, esta puede sufrir algún tipo de congestionamiento o línea de espera en donde el usuario debe saber qué realizar. Y el usuario tiene como objeto siempre que el mensaje llegue adecuadamente a su destino. Esta fue toda mi exposición, gracias.